Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Almas Expansivas en Conciencia. Me siento muy feliz que estés aquí. Hoy vamos a iniciar con una poderosa herramienta, con una tecnología de hace más de 2000 años y es un libro que nos habla sobre los 13 principios de la Cábala. Entonces, este libro es de Yehuda Berg, se llama El poder de la Cábala, 13 principios para superar los desafíos y alcanzar la realización. No hay abracadabras aquí, no tiene nada que ver con dogmas religiosos. Las ideas de este libro son trascendentales y sin embargo tan simples. Madonna. Bueno, vamos a iniciar ahora con los agradecimientos y continuamos introducción y bueno. Agradecimientos. Antes que nada, me gustaría dar las gracias a todos los lectores que han convertido este libro en un bestseller internacional. Ustedes me han ayudado a compartir esta enseñanza enriquecedora con el mundo. Se dice que sin un deseo por parte del estudiante, el maestro no puede aparecer. El poder de la Cábala fue mi primer libro y es la culminación de toda una vida de trabajo y orientación de mi padre y mi madre. Es el producto del apoyo y la visión de mi hermano, el amor de mi esposa, la fe que mis hijos tienen en mí, la amistad de mis compañeros y la dedicación de aquellos que trabajan para Cábala Publishing. Listar los nombres de todas las personas que han hecho posible este libro sería más larga que el libro mismo. Ustedes saben quiénes son. Gracias. 13 principios de la Cábala. 1. No creas ni una sola palabra de la que leas. Pon a prueba las lecciones aprendidas. 2. Existen dos realidades básicas: nuestro mundo de oscuridad del 1% y el reino de la luz del 99%. 3. Todo lo que un ser humano verdaderamente desea en la vida es luz espiritual. 4. El propósito de la vida es la transformación espiritual de seres reactivos a seres proactivos. 5. En el momento de nuestra transformación hacemos contacto con el reino del 99%. 6. Nunca, y eso significa nunca, culpes a otras personas o sucesos externos. 7. Resistirnos a nuestros impulsos reactivos crea luz duradera. 8. El comportamiento reactivo crea chispas intensas de luz, pero al final deja una estela de oscuridad. 9. Los obstáculos son nuestra oportunidad de conectar con la luz. 10. Cuanto mayor sea el obstáculo, mayor es la luz potencial. 11. Cuando los desafíos parecen abrumadores, inyecta certeza. La luz siempre está ahí. 12. Todos los rasgos negativos que detectas en los demás son un mero reflejo de tus propios rasgos negativos. Solo si cambias tú mismo podrás ver el cambio en los demás. 13. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo demás es mero comentario. Ahora ve y aprende. Introducción. Un hombre se despierta en la mañana y decide ir a pescar. Va al embarcadero, se sienta, saca su sedal de pesca y lo lanza al agua. En el embarcadero hay otro pescador que parece estar pescando bastantes peces. Este pescador toma cada pez que pesca y lo lleva a un lado del embarcadero, donde hay un medidor. Después de medir cada pez, guarda unos cuantos y lanza otros al agua. Después de observar este comportamiento durante un rato, el primer hombre se aproxima al otro pescador y le dice: ¿qué ocurre? ¿Por qué estás lanzando algunos peces de vueltas al agua y quedándote con otros? ¿Qué estás buscando? El otro pescador le contesta: tengo un sartén de 30 centímetros en mi casa. Los únicos peces que guardo son los menores de 30 centímetros. Los peces que son más grandes no puedo utilizarlos, así que los lanzo al agua. Como este pescador, nos limitamos a nosotros mismos sin siquiera darnos cuenta. Estamos intentando encajar en la abundancia infinita del universo en nuestra pequeña sartén. El universo quiere darnos todo, pero no podemos recibir todo lo que está disponible para nosotros. ¿Qué pasaría si expandiéramos nuestra vasija en lugar de poner límites a nuestra abundancia?
Podemos conseguir podemos conseguir más en nuestra vida si nos convertimos en más. A veces me sorprende lo pequeño y limitado que puede ser nuestro pensamiento. Cuando alguien nos pregunta qué queremos de todo el universo, nos encontramos diciendo que queremos alguna cosa pequeña, solo eso o aquello. Es momento de mejorar nuestra vasija para recibir más, reconociendo aquello que verdaderamente nos proporcionará la realización. ¿Qué quieres realmente de la vida? He planteado esta pregunta a muchas personas de todo el mundo y es sorprendente lo universales que son las respuestas. La gente quiere más dinero, un bonito auto, una casa cómoda y buena salud. Dirán que quieren más plenitud, felicidad y pasión, pero no siempre están interesados en hacer el trabajo profundo que se requiere para traer estas cosas a sus vidas. A menudo intentamos incorporar una sensación de emoción a nuestra vida a través de algún tipo de estímulo externo. Un cigarrillo, drogas, alcohol, comida. Todas esas sustancias nos dan una sensación de satisfacción temporal. Entonces, aparece la Cábala con su mensaje simple y poderoso. Nunca vas a conocer el verdadero significado y propósito si sigues intentando añadir experiencias más y más pequeñas de emociones a corto plazo. No es así como funciona. La Cábala nos anima a expandir lo que somos para alcanzar un flujo duradero de plenitud, no la variedad fugaz que nos decepciona una y otra vez. Vivimos en tiempos difíciles, miramos el noticiero y escuchamos que alguien mató a toda su familia o que un niño fue criado durante décadas encerrado en un sótano. El calentamiento global está generando tormentas que baten récords y un clima extremo. Nuestra agua es escasa o está contaminada. El mundo se ha vuelto loco. Al mismo tiempo, hay más revelación de luz espiritual e información que nunca antes. Estas dos realidades están ocurriendo simultáneamente, revelación y oscuridad, y esta es una de las razones por las cuales los conceptos espirituales están ganando importancia actualmente en la conciencia pública. Hace 50 años nadie conocía la palabra Cábala, ni mucho menos sabía cuál era su significado. Hoy en día hay millones de personas estudiándola. Necesitamos esta sabiduría ahora más que nunca, debido al caos que se está creciendo con fuerza actualmente en el mundo. Acudimos a la Cábala porque el antídoto para el caos puede encontrarse en ella. El poder de la Cábala. Hay muchos mitos y falsas ideas sobre la Cábala. Una de las más difundidas es que para estudiarla debes ser judío, hombre y un erudito rabínico mayor de 40 años. Esto fue parcialmente cierto en el pasado, pues la información que ofrecía la Cábala era muy compleja. Además, la gente era asesinada por el simple hecho de poseer esta sabiduría. ¿Por qué? Porque cualquier tecnología nueva puede ser vista como una gran amenaza. Imagina que viajas atrás en el tiempo, por ejemplo, hasta el siglo XV, y le muestras a la gente tu BlackBerry o tu iPhone. Pensarían que eres una bruja o un hechicero. Las enseñanzas de la Cábala han hecho sentir de la misma manera a muchas personas. Yo fui expulsado de la escuela varias veces porque mi padre era un cabalista. Mis padres fueron agredidos físicamente. Mi madre fue golpeada hasta el punto de sufrir una conmoción cerebral debido a su decisión de compartir la Cábala con todo aquel que quisiera aprenderla. Pero ¿sabes una cosa? Nada ni nadie ha podido impedir que este conocimiento salga a la luz. Aunque la religión fue entregada a la humanidad para unificarnos, para juntarnos con el propósito más elevado, no ha sido así. Nada ha causado más separación y destrucción que la religión organizada. Su sentimiento de superioridad moral y su creación de división han llevado a incontables guerras y a un derramamiento de sangre masivo. Por otra parte, la sabiduría nos anima a unirnos como uno solo, a utilizar nuestra conexión con el Creador, Dios, Alá, Jesús, Buda, o como quieras llamar a la fuerza de Dios, para unirnos bajo su energía.
¿Y por qué esta sabiduría, ¿y por qué es esta sabiduría distinta a la religión? Por una parte, es totalmente opuesta a la fe ciega. Los cabalistas creen que tenemos que cuestionarlo todo y luego asegurarnos de que lo que hemos aprendido funciona para nosotros. Tenemos que intentarlo todo, hacer el esfuerzo, ser abiertos. Al final de estos capítulos, observa si no has hecho algún cambio significativo en tu forma de entender la vida, en tu apreciación de todo lo que ya tienes, en la emoción y la novedad de eliminar viejas capas de negatividad. Si lo que has aprendido no te está funcionando, entonces cierra este libro y déjalo en la estantería. Tú decides si estudiar Cábala vale o no la pena. Hay una historia maravillosa sobre un estudiante de budismo zen que dio la vuelta al mundo buscando a un maestro. Finalmente descubrió un famoso maestro zen y fue a verle. El estudiante estaba tan emocionado de encontrarse con el maestro que intentó explicarle todo lo que sabía. Mientras el estudiante divagaba, el maestro zen le preguntó: ¿quieres un poco de té? El estudiante contestó que sí. El maestro empezó a verter el té. El estudiante seguía hablando. Entonces vio que la taza estaba llena y sin embargo el maestro zen continuaba vertiendo el té y derramándolo por toda la mesa. Perplejo, el estudiante dijo: maestro, la taza está llena. ¿Por qué sigues vertiendo el té? El maestro contestó: esta taza es como tú. Ya estás tan lleno de la sabiduría que no hay espacio para que entre nada más. Un manantial de sabiduría, el linaje de la Cábala. El primer cabalista fue Abraham, quien escribió el libro de la formación. Abraham se conoce en la Biblia como el padre de la religión, pero también era un cabalista. Luego vino Moisés, quien no solo manifestó los 10 mandamientos en el mundo físico y el conocimiento espiritual en la forma de la Biblia, sino que también enseñó herramientas cabalísticas prácticas para vivir una buena vida. La tradición oral de Moisés se transmitió de maestro a estudiante una y otra vez, hasta hace unos 2000 años, cuando Rav Shimon Bar Yochai escribió el Zohar, texto sagrado, base de la Cábala. El Zohar es una fuente reconocida de gran sabiduría espiritual que es tan antigua como la Biblia misma. Efectivamente, el Zohar se conoce como el descodificador de la Biblia, pero el mundo no estaba preparado para el lenguaje y la tecnología que este ofrecía, razón por la cual el Zohar permaneció oculto durante más de 1200 años. El estudio del Zohar se llama Cábala. Alrededor del siglo XVII, la Cábala empezó a salir del secretismo total. Se dice que el Zohar original fue desenterrado por los caballeros templarios de Jerusalén y llevado de vuelta a Europa. Fue entonces cuando el poder del Zohar empezó a hacerse conocido. Curiosamente, fue en aquel momento cuando apareció por primera vez la leyenda del Grial. Algunos dicen que el Santo Grial es un libro, posiblemente el Zohar. Por eso, aun siendo integrante, es solo una especulación. Desde entonces, algunos personajes famosos han estudiado el Zohar. Sir Isaac Newton, por ejemplo, tenía su propia versión del Zohar en latín y dejó escrito que Platón fue a Egipto a estudiar el Zohar. Otro gran pensador que estudió el Zohar fue Pitágoras, quien ascendía al monte Carmelo vestido de blanco como un sumo sacerdote y meditaba. ¿Por qué estaban estos pensadores prominentes tan fascinados por el Zohar? Porque explica las leyes espirituales y físicas del universo y nuestras vidas. El Zohar revela los secretos de nuestro mundo y las respuestas a las preguntas más ancestrales. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué fue creado el mundo? ¿Cómo fue creado el mundo? ¿Por qué estoy aquí? Efectivamente, los principios del Zohar pueden hallarse en las palabras de Jesús,
Mahoma, Moisés y Buda. Como ya hemos visto, los cabalistas han sido perseguidos por sus esfuerzos por hacer que el Zohar estuviera disponible para todo el mundo. Sin embargo, después de la muerte de estos cabalistas, las mismas personas que los habían difamado descubrieron que habían sido individuos justos. Esta ha sido la historia de la revelación de la Cábala durante siglos. En 1922, Rav Ashlag fundó el Centro de la Cábala. Sus esfuerzos también se toparon con una violenta oposición. Después de su muerte, el liderazgo del centro pasó a manos de su estudiante, Rav Brand Wayne, quien más tarde pasaría el relevo a su amado estudiante, Rav Berg. El Rav Berg es mi padre. Gracias a su esfuerzo desinteresado y el de mi madre, Karen, tengo la libertad de escribir este libro y ahora puedes tener acceso al poder de estudiar la Cábala. Bueno, vamos a continuar. Una cualidad especial que puede encontrarse en el linaje del Centro de la Cábala es que estos grandes eruditos han hecho que el Zohar y sus enseñanzas estén disponibles en un lenguaje que la persona común pueda entender fácilmente. Su intención no era ganar un premio Nobel, sino traer simple felicidad, paz permanente y realización infinita a toda la humanidad. Hoy en día, puede parecernos que el Zohar siempre ha estado asequible y a disposición de todo el mundo en cualquier lugar. Pero hace tan solo unas pocas décadas no podrías haber encontrado estos libros ni estudiar su sabiduría por ninguna cantidad de dinero. De hecho, incluso el mero intento de hacerlo podía haberte llevado a ser vilipendiado, agredido o algo peor. Ten en cuenta esta advertencia. Sigue estando en vigencia una simple advertencia, una prohibición estricta relativa al estudio de la Cábala. Esta advertencia data del siglo II y es el primero de los 13 principios de la Cábala que se presentarán en este libro. Primer principio: no creas ni una sola palabra de las que leas. Pon a prueba las lecciones aprendidas. Algunos dicen que el Zohar no es solo una luz final del túnel, sino la luz que elimina el túnel mismo, abriendo nuevas dimensiones de significado y conciencia. El Zohar nos dice muchas cosas como y por qué empezó el mundo, por qué es tan difícil romper patrones negativos que nos causan tanto dolor, por qué continuamos evitando en nuestra vida las actividades que sabemos que son buenas para nosotros, por qué el caos se molesta en existir, cómo infundir significado y generar poder espiritual en cada momento de nuestra existencia. Estas son promesas impresionantes, pero no creas ni una sola palabra de lo que dicen, ni por un segundo. La creencia implica un potencial para la duda. Sin embargo, el conocimiento verdadero no deja lugar al decepcionismo. Decepcionismo, vea, yo ya le cambié el contexto. La creencia implica un potencial para la duda. Sin embargo, el conocimiento verdadero no deja lugar al escepticismo. Conocer significa certeza, convicción total en tus entrañas, en tu corazón y en tu alma. Parece conocer algo, necesitas probarlo por ti mismo. Así que prueba cada una de las lecciones de este libro, aplica sus principios en tu vida, vive la sabiduría y observa si tu vida mejora. Probar es una parte importante de la Cábala, parte de un precepto clave que afirma: no existe la coerción en la espiritualidad. La intención de este libro no es predicar, sino enseñar con humildad. Por este motivo, te pido que no aceptes estas lecciones basándote en la fe. En su lugar, busca resultados tangibles en tus experiencias personales. Cuando las encuentres, llegarás a conocer la sabiduría en tu corazón. El lenguaje de la simplicidad. Al escribir El poder de la Cábala, quise que fuera un libro tanto desenfadado como profundo, para que al leerlo experimentaras diversión y comprensión al mismo tiempo.
La sabiduría no tiene que ser compleja y pesada. Mi padre me enseñó algo importante desde una edad muy temprana. Cuando nos esforzamos por tener los misterios del universo y la verdad de nuestra existencia, ¿cómo sabemos si algo es ciertamente veraz? La prueba ácida es la simplicidad. La verdad auténtica es comprensible para todo el mundo, incluso para los niños. Una persona sabia es aquella que sabe cómo hacer simples los asuntos más complicados. Falsas ideas sobre la cábala. Aquellos que bailaban eran vistos como locos por aquellos que no podían escuchar la música. Angela Monet. Anteriormente se pensaba que el estudio de la cábala podía enloquecer a las personas. La cábala es la ciencia del alma, la física y la metafísica de la plenitud. Pero debido a que era una sabiduría práctica e innovadora que apareció en escena miles de años antes de su tiempo, fue marcada por la confusión. Lo que era considerado como misticismo hoy en día se llama ciencia o tecnología, tal como dijo el renombrado escritor Arthur Clarke. Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Primera parte. ¿Quiénes somos? La estructura de la humanidad. ¿Quiénes y qué somos? ¿Te has detenido alguna vez a reflexionar sobre esta pregunta? ¿Cuál es nuestro componente fundamental? ¿Cuál es nuestra sustancia? ¿De qué elemento esencial estamos hechos? La respuesta en una palabra: deseo. Somos deseo en movimiento. Cuando utilizo la palabra deseo para definirnos, no es una metáfora. Deseo es la cualidad esencial de nuestra naturaleza humana, la materia de la que estamos hechos. Es lo que nos impulsa y lo que nos mueve. Todos somos paquetes de deseo, buscando constantemente satisfacernos. Nuestro corazón late, nuestra sangre fluye, nuestro cuerpo se mueve, solo debido a un anhelo de buscar ser satisfecho. Piensa en cómo llega un recién nacido a este mundo. ¿Cuál es su primer instinto? Quiere, llora, grita para recibir. Esta es la naturaleza y por una buena razón. Un recién nacido debe recibir vestido, comodidad, sustento, alimento y cobijo para sobrevivir. Si no recibimos todas estas cosas, simplemente no lograremos sobrevivir. Deseo y diversidad. Una vez que dejamos atrás la infancia, son nuestros deseos particulares los que nos otorgan nuestra identidad individual. Algunas personas desean satisfacción sexual, otras buscan enriquecerse espiritualmente, algunos deseamos fama, otros buscan la soledad, algunos quieren recibir iluminación, mientras que otros desean viajes y aventuras. Muchos piensan que la riqueza saciará su apetito, y hay quienes persiguen los estudios para saciar su sed de conocimiento. Los 3 niveles del deseo humano. Nivel 1. Estos deseos están enraizados en lujuria. La necesidad de los deseos y los comportamientos aprendidos del nivel 1 de una persona están enfocados en gratificar sus impulsos animales primarios. El deseo de comer y dormir y anhelo de sexo, no amor, son deseos del nivel 1. Las personas que están en el nivel 1 pueden hacer uso del pensamiento racional e intelectual, como lo hacen todos los seres humanos, pero ellas lo hacen principalmente para servir a sus necesidades básicas. Nivel 2. Estos deseos van dirigidos al tipo de satisfacción que no se encuentra en el reino animal. Objetivos como honor, poder, prestigio, fama y dominio sobre los demás. Consecuentemente, los pensamientos, las elecciones conscientes, las decisiones y las acciones de las personas en el nivel 2 se dirigen a satisfacer al máximo estos deseos de estatus. Nivel 3. El deseo en este nivel son impulsados principalmente por las facultades más elevadas del razonamiento y están orientados a gratificar al máximo deseos basados en el aspecto intelectual, como
el anhelo de la sabiduría, conocimiento y respuestas. Estos tres tipos de deseo, afirma Ralph Ashlag, se encuentran en todos los miembros de la raza humana. Sin embargo, están mezclados en cada individuo en distintos grados, y esta es la diferencia entre una persona y otra. Una vasija. En el lenguaje de la Cábala nos referimos al deseo como una vasija. Una vasija es como una taza vacía que busca ser llenada. Sin embargo, a diferencia de una taza vacía, la vasija de nuestros deseos no es algo físico. ¿Recuerdas aquella ocasión en la que estabas tan lleno que no podrías comer un bocado más? Pero cuando llegó el carrito de los postres, tu deseo por algo dulce se volvió abrumador. Sin darte cuenta, te encontraste engullendo un trozo de pastel de chocolate. Tu estómago tiene sus límites, pero tu deseo es ilimitado. Cada acción en este mundo físico está dirigida por un impulso grande o pequeño que busca ser satisfecho. Es como si no tuviéramos libre albedrío en el asunto. Vivimos la vida en piloto automático, impulsados por la necesidad constante de nutrir todos los anhelos que persisten en nuestro cuerpo y en nuestra alma. El objeto de nuestro deseo. Entonces, si nuestras papilas gustativas quieren un postre, ¿qué quiere realmente nuestro corazón? Se puede afirmar con seguridad que el objetivo primario del deseo de nuestro corazón es la felicidad constante e ininterrumpida, aunque la definición de la felicidad puede significar algo distinto para cada persona. Nuestro deseo de felicidad nos une a todos. No tienes que convencer a un criminal, un abogado, un obrero, el presidente de una compañía, una persona malvada, una persona amable, un ateo, una persona piadosa, un magnate o un indigente para que deseen felicidad. El deseo de la felicidad interminable forma parte de nuestra propia esencia como seres humanos. Un científico puede desear la verdad y la comprensión de las leyes que gobiernan nuestro modo físico, o puede estar buscando un premio Nobel y un lugar permanente en la historia. Un político puede desear mejorar su comunidad, ciudad, estado, departamento, provincia o país, o puede optar en su lugar por el privilegio personal, la influencia y la prominencia. Un niño generalmente desea juego y placer. Un comediante puede desear risas, amor, fama y aceptación. Una persona de negocios suele desear el éxito financiero. El trabajador de una fábrica suele querer unas vacaciones, comida en la mesa o paz mental. Los eruditos desean generalmente conocimiento y reconocimiento por parte de sus compañeros académicos. Por muy diferente que pueda sonar, todos los objetos de nuestro deseo solo son, en realidad, paquetes de felicidad con formas distintas. Estos distintos contenedores de satisfacción nos ponen en movimiento y dan forma a nuestra vida. Todos estos distintos paquetes también pueden ser descritos con otra palabra. Luz, el poder de la luz. Luz es una palabra codificada, una metáfora para expresar el amplio espectro de la realización que los seres humanos anhelan. Cuando un rayo de luz alcanza una gota de agua en una lluvia con sol, la luz se refracta en los colores del arco iris. Piensa en esta imagen. Igual que un solo rayo de luz incluye todos los colores del espectro, la luz contiene todos los colores de la alegría y la plenitud que las personas buscan en sus vidas. No obstante, hay una importante distinción entre la luz del sol y la luz descrita por el Zohar. La luz del sol incluye meramente 7 colores primarios en su espectro, mientras que la luz contiene toda forma concebible de satisfacción y placer que un alma puede anhelar. Esto incluye la dicha del sexo y el éxtasis del chocolate, la vitalidad de la buena salud y el poder de la prosperidad, la alegría de ser padres y el gozo de una relación amorosa y apasionada. La luz es también la voz que llamamos intuición, la magia que atrae a las personas y las oportunidades adecuadas a nuestra vida. La fuerza que activa nuestro sistema inmunológico,
el espíritu interno que despierta la perseverancia, el optimismo en nosotros cada mañana, el combustible que genera nuestra motivación para intentar conseguir más y más la vida. La luz permanente. Pero la luz no es tan solo felicidad. La luz es felicidad interminable, es la diferencia entre el placer momentáneo y la satisfacción duradera. En realidad, no queremos un pico placentero y efímero. Nuestros deseos más profundos no están limitados que 15 minutos de fama o placer de cerrar un buen trato de negocios o un clímax temporal provocado por drogas o al alivio provisional de un calmante. No queremos agradarles a nuestros amigos y colegas tan solo un momento. No queremos estar sanos solo la mitad de nuestra vida. No queremos relaciones sexuales apasionadas con nuestro cónyuge durante solo los primeros meses de una relación de 25 años. Queremos que nuestros deseos sean satisfechos de forma constante y es este flujo continuo e interminable lo que el Zohar define como luz. La raíz de nuestra infelicidad. La razón por la que nos sentimos infelices y ansiosos es porque nuestros deseos no son satisfechos de forma constante por la luz. Si tenemos alegría en el área de nuestra vida durante 5 años, puede que nos sintamos afortunados, pero esto también significa que había suficiente luz en el depósito para que durase solo 5 años. Quedarnos sin luz, o más bien desconectarnos de la luz, nos hace infelices. Cuanta más luz tengamos en nuestra vida, más tiempo permanecerán satisfechos nuestros deseos y más felices seremos. También tenemos un miedo persistente y arraigado a que nuestra felicidad se acabe algún día. Cuando nos encontramos en un estado extraño de satisfacción y serenidad, tenemos una tendencia negativa a creer que es demasiado bueno para ser verdad. Nos preocupamos por la mañana y el momento en que esas dudas se cuelan en nosotros, perdemos nuestra conexión con la luz. Por lo tanto, la luz también se define como la paz mental que resulta de saber que mañana la felicidad seguirá estando con nosotros. Cuando estamos conectados con la luz, no tenemos miedo, ni ansiedad, ni inseguridad acerca del futuro. El deseo máximo. A la luz de lo mencionado en el párrafo anterior, juego de palabras intencional, entendemos que el deseo máximo de un ser humano es la luz. Es más, la luz que buscamos por todas partes. Es la sustancia más común en nuestro universo, llena el cosmos y satura nuestra realidad. La luz es infinita, ilimitada y siempre está dispuesta a satisfacernos, lo cual nos lleva a una pregunta obvia. Si las personas son la esencia del deseo y lo que deseamos es luz, dado que el universo está inundado de luz, entonces, ¿qué se interpone en el camino hacia nuestra felicidad eterna? Una cortina. Los dos lados de la cortina. El reino del 1% y el reino del 99%. Hay una cortina que divide nuestra existencia en dos reinos que la sabiduría de la Cábala identifica como el reino del 1% y el reino del 99%. El reino del 1% engloba el mundo físico, que es tan solo una pequeña parte de toda la creación. Es lo que percibimos con nuestros 5 sentidos, lo que olemos, saboreamos, tocamos, vemos y escuchamos. Y aunque puede parecernos mucho, lo que experimentamos con nuestros 5 sentidos es un simple fragmento de lo que realmente hay ahí afuera. Un breve resumen del 1%. La realidad del 1% es el mundo físico que experimentamos con nuestros 5 sentidos. Espiritualmente es el reino de la oscuridad donde reaccionamos a los acontecimientos externos, la satisfacción es temporal, los síntomas y las reacciones nos preocupan, somos víctimas que sufren por las acciones de otras personas y por las circunstancias externas aleatorias. Parece que no existiera esperanza de crear un cambio positivo y permanente, y la mayoría de nuestros deseos permanecen insatisfechos. La ley de Murphy gobierna el reino del 1%. Todo lo que potencialmente puede salir mal, saldrá mal. Incluso cuando las cosas van bien, sabemos que cambiarán porque vivimos en la dimensión
de las subidas y las bajadas, de las buenas noticias y las malas noticias. Cuando vivimos nuestras vidas solamente en el 1%, la vida duele y el mundo parece oscuro y desordenado. Al otro lado de la cortina se halla la dimensión del 99%, que engloba la vasta mayoría de la realidad. Un breve resumen del 99%. El reino del 99% se encuentra fuera del alcance de la percepción humana. Este es un mundo de orden absoluto, perfección y luz espiritual infinita. Un reino de acción en lugar de reacción. La fuente, la semilla, el origen oculto del mundo físico. Un mundo de satisfacción total, conocimiento infinito y dicha interminable. Y una dimensión en la que podemos iniciar cambios positivos y duraderos que también se manifiesten en nuestro mundo del 1%. En el reino del 99% no hay rastro de la ley de Murphy. Cuando vivimos conectados a nivel del 99%, la vida es satisfactoria, la energía fluye y el mundo es brillante y hermoso. Así hemos llegado al segundo principio de la Cábala. Segundo principio, existen dos realidades básicas: nuestro mundo de oscuridad del 1% y el mundo de luz del 99%. La ciencia del siglo XX tropieza con el 99%. El doctor Stuart Hameroff es profesor de anestesiología y psicología y director asociado del Centro de Estudios de la Conciencia de la Universidad de Arizona. Junto con el renombrado físico Sir Roger Penrose, el profesor Hameroff observó que el entendimiento del reino del 99% es sorprendentemente similar a nuestra visión contemporánea del universo desde el punto de vista de la mecánica cuántica. En una entrevista que le hice para este libro, el doctor Hameroff lo expresó de la siguiente manera: durante 100 años se ha sabido que existen dos mundos: el mundo clásico que experimentamos con nuestros 5 sentidos y el mundo cuántico. Vivimos en el mundo clásico en el que todo parece normal, aunque insatisfactorio. Todo tiene una forma, un lugar y una sustancia definida. Aún así, a escalas muy pequeñas, reina el mundo cuántico y todo es extraño y estrafalario, desafiando al sentido común. La ciencia sabe muy poco acerca del mundo cuántico, pero ahora creemos que el mundo cuántico es un gran almacén de información que incluye valores platónicos como el bien y el mal, la belleza, la verdad y la sabiduría. Para mí, estas son indicaciones de que el mundo cuántico califica como la realidad del 99% de la cual habla la Cábala, y que efectivamente existe una cortina entre los dos mundos. Otra forma de decirlo es que, aunque el reino del 99% es indetectable e imperceptible para los 5 sentidos, es mucho más real que nuestro mundo físico. El síndrome repentino. En el reino del 1%, la vida nos toma constantemente por sorpresa. Estamos afligidos por el síndrome repentino. ¿Cuántas veces has oído lo siguiente? Él murió de un ataque repentino de corazón. Él la abandonó sin previo aviso. De repente, el negocio se vino abajo. Ella cambió de opinión repentinamente. De pronto sentí que mi vida estaba vacía. ¿Pero existe realmente lo repentino? No, si eres consciente de cómo funcionan las cosas en el mundo del 99%. Siempre hay una causa oculta e invisible que precede a cualquier suceso repentino. ¿Te has levantado una mañana y te has encontrado de repente un roble maduro plantado frente al jardín de tu entrada? Por supuesto que no. En algún momento del pasado se plantó una semilla de roble. De la misma forma, cuando un problema desagradable surge repentinamente y corta el flujo de felicidad que estaba satisfaciendo un deseo en particular, no se trata de un suceso aleatorio. Existe una causa más profunda. En algún momento del pasado se plantó una semilla. Creo que no hay errores, ni coincidencias, ni accidentes, ni catástrofes repentinas. Este es un mundo de causa y efecto. Todo lo que ocurre, ocurre por algún motivo.
La teoría del caos. El síndrome repentino deriva de nuestra incapacidad de ver más allá de las ilusiones del reino del 1%. No podemos ver más allá de la confusión inmediata de nuestro mundo físico para ver otro lado de la cortina, donde reside la realidad más amplia. Durante años, los meteorólogos se enfrentaron al desafío de intentar predecir el clima. Las formas y las fluctuaciones en las condiciones atmosféricas ocurrían sin previo aviso, y los científicos concluyeron que el clima era una consecuencia de sucesos caóticos, no lineal y aleatoria. Hasta que un estudio posterior reveló el orden oculto dentro del caos. El efecto mariposa. Esta frase se refiere a la idea de que las alas de una mariposa crean cambios en la atmósfera que inician la formación de un tornado, como el efecto dominó. Aunque la fuerza de las alas de una mariposa no se convierta en la fuerza de una tormenta, la mariposa que bate sus alas es la condición inicial que pone el tornado en marcha. Sin ese batir de alas, ese tornado en particular no existiría. Por muy increíble que parezca, la pequeña turbulencia creada por las alas de una mariposa en Tokio puede llegar a producir un tornado en Kansas. De la misma forma, una persona que cierra de un golpe la puerta de un auto en Iowa puede influir en el clima en Brasil. Todo está conectado. El clima solo parecía aleatorio para los meteorólogos, porque estos eran incapaces de percibir y medir todos los millones de influencias que contribuyen a crear un día de tormenta. Influencias como las mariposas que baten sus alas y las puertas que se cierran de un solo golpe. Increíble, ¿no? Bueno, eso lo dije yo, no el libro, me parece increíble. Igual que los patrones meteorológicos, nuestra vida, por muy caótica que parezca, está gobernada por un orden invisible. Nuestro problema, nuestro desafío, es que la cortina limita nuestra capacidad de detectar todas esas pequeñas mariposas que baten sus alas en nuestra vida personal. Todas las tormentas y los tornados que azotan nuestra existencia cotidiana tienen causas ocultas tras la cortina. Simplemente no podemos verlas. Observamos sus efectos, pero no el nivel de la realidad en el que fueron causadas. Experimentamos síntomas, pero no somos conscientes de su raíz. Atravesamos por el caos, pero no detectamos su origen, porque somos ciegos ante la dimensión del 99% que se halla al otro lado de la cortina. En nuestro mundo físico estamos en contacto con tan solo una porción microscópica de la realidad, mientras buscamos desesperadamente el significado en todo y la satisfacción de nuestros deseos más profundos. Algunos de nosotros acudimos a la ciencia, otros a la religión, algunos a las drogas, otros buscan la riqueza y el poder, pero el vacío sigue existiendo. Nos sentimos insignificantes, desamparados, infelices y fuera de control, hambrientos de sustento espiritual, sentido y cambio positivo. ¿Es acaso nuestro destino permanecer encerrados en el reino del 1%, ignorantes de lo que sucede en la realidad del 99%? ¿Estamos condenados al caos y a la oscuridad? ¿Debe permanecer la cortina cerrada para siempre? Para nada. El mundo del 99%. Un físico tenía una herradura colgada en la puerta de su laboratorio. Sus colegas estaban sorprendidos y le preguntaron si creía que le traería suerte para sus experimentos. Él respondió: no creo en las supersticiones, pero me han dicho que funcionan aunque no creas en ello. La realidad familiar que conocemos es el mundo del 1% en el que vivimos. Sin embargo, lo que existe al otro lado de la cortina, el 99%, es, en última instancia, mucho más influyente. El reino del 99% es la fuente de satisfacción duradera. Este es el dominio de la luz. Siempre que experimentamos la dicha de abrazar un hijo, cuando cerramos un trato de negocios, cuando nos sentimos exitosos y valorados, todos esos sentimientos de calidez fluyen desde el 99%. Nada nuevo baja el sol. Antes
de Thomas Edison, la civilización vivía prácticamente en la oscuridad. Si la comparamos con el mundo de hoy en día, iluminado 24 horas, con luces de neón brillantes, fluorescentes y halógenas. Pero realmente Edison inventó algo nuevo cuando desarrolló la bombilla de la luz. ¿O acaso esa información ya existía? ¿Descubrió realmente Albert Einstein algo nuevo con su teoría de la relatividad? ¿O esta siempre estuvo ahí? ¿Inventó Sir Isaac Newton la gravedad? Edison, Einstein y Newton es Edison, Einstein y Newton se limitaron a revelar algo que ya existía. Entonces, ¿dónde estaba escondida toda esa información antes de que estas grandes mentes la descubrieran? Detrás de la cortina, en el mundo del 99%. Wolfgang Amadeus Mozart dijo una vez que podía idear sinfonías enteras en su mente antes de escribir una sola nota. Tampoco escuchó en mi imaginación cada parte de forma sucesiva, las escuchó todas al mismo tiempo. ¡Qué delicia! Toda esta invención, esta producción tiene lugar a un agradable y animado sueño. El sueño animado que se describe es la realidad del 99% que trasciende las leyes del tiempo y el espacio. Arthur Miller, profesor de Historia y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Londres, escribió que Einstein dijo en una ocasión que mientras que Beethoven creaba su música, la música de Mozart era tan pura que parecía haber estado siempre presente en el universo, esperando a ser descubierta por el maestro. Einstein creía algo similar en relación a la física, que más allá de las observaciones y la teoría se encuentra la música de las esferas, la cual, según escribió, revelaba una armonía preestablecida, exhibiendo asombrosas simetrías. Las leyes de la naturaleza, incluidas las de la teoría de la relatividad, estaban esperando a ser extraídas del cosmos por alguien con un oído receptivo. Einstein, Mozart y otras grandes mentes del pasado entendieron que había otra dimensión espiritual que era la fuente de sus logros. Considera también el caso del químico ruso Dmitri Mendeleev, quien tuvo un sueño inusual en 1869. Dijo Mendeleev: vi en un sueño una tabla en la que todos los elementos se encajaban en su lugar como era requerido. Al despertar lo escribí inmediatamente en una hoja de papel. El sueño de Mendeleev resultó en la tabla periódica de los elementos que todos hemos aprendido en nuestras clases de química de la escuela secundaria. La siguiente es un extracto de una carta escrita por Bill Banting, hijo del científico canadiense Sir Frederick Banting, quien ganó el premio Nobel en la categoría de Filosofía o Medicina en 1923 y fue finalmente nombrado el caballero por su trabajo científico. Mi padre se exigía más a sí mismo que los demás, ansioso por dar a sus estudiantes de primer año de medicina un compendio de sus últimas investigaciones. Pensó que el material para su charla no era suficiente bueno. Para mejorarlo, llevó sus diarios médicos a la cama con él. Horas más tarde, al despertar, garabateó un corto párrafo que posteriormente llevaría al descubrimiento de la insulina. Platón habló del mundo de las ideas, del cual dijo que era el origen y la fuente verdadera de nuestra realidad física, así como de toda la sabiduría. Nuestro mundo era meramente una sombra de esta realidad oculta. El físico Roger Penrose escribió en su libro Shadows of the Mind, Sombras de la Mente. Según Platón, los conceptos y las verdades matemáticas habitan en un mundo real y propio que es atemporal.
y no tiene localización física. El mundo de Platón es un mundo ideal de formas perfectas, distinto del mundo físico, pero en cuyos términos el mundo físico debe entenderse. Sueños, visiones, intuición, todos son momentos de conexión con el reino del 99%, en el que existe toda la información, la sabiduría, la energía, la satisfacción y la luz. Platón llamó a la conexión con el 99% locura divina. Nicolás de Cusa, el célebre filósofo del siglo XIV, lo llamó revelación divina. Mozart lo escribió como una ráfaga. El filósofo y matemático del siglo XX, Edmund Husserl, lo llamó intuición pura. Muchos de los líderes de la revolución científica y la ilustración, incluidos los filósofos Henry Moore y Wilhelm Leibniz, estudiaron alguna forma de cábala y estaban familiarizados con el reino del 99%. Tú y yo lo conocemos a través de nuestras experiencias de conexión. Lo llamamos intuición de madre, sexto sentido, instinto. Ahora que tienes una idea de lo que es el mundo del 99%, permíteme compartir contigo el desafío que plantea. El problema. Existe un obstáculo continuo en nuestra incapacidad de controlar los momentos de conexión con el reino del 99%. Acceder a esta dimensión de la luz es, en el mejor de los casos, accidental y fortuito. Visto desde una perspectiva histórica, parece que solo unas pocas grandes mentes en cada generación fueron capaces de conectar con el 99% para descubrir una pieza de sabiduría que alteró drásticamente el destino de la humanidad. Una vez más, piensa en Banting, Einstein, Mendeleev, Newton, Mozart, Moisés, Mahoma, Jesús y Abraham. La mayoría de nosotros, antes de nuestro aprendizaje de la Cábala o de leer este libro, no sabíamos de la existencia de un reino tan dichoso. Por consiguiente, cuando hacíamos contacto con el 99%, en momentos de intuición, creatividad, inspiración, experimentando un milagro, formulando ideas brillantes, etc. Pensábamos que se trataba simplemente de la tradicional suerte que caía sobre nosotros. No es fácil imaginar algo que no podemos ver o tocar y mucho menos entender cómo funciona. Mi padre, el Rap Bear, describe la realidad del 99% como bailar en el borde de la conciencia, como un sueño tentador que no puede ser recordado del todo. Momentos antes de que el soñador despierte, hay un instante crucial en el que solo un fino hilo conecta al soñador con el sueño. Cuanto más intenta el soñador Cuanto más intenta el soñador asirse de ese delicado hilo, así dice, más rápidamente se deshace y desaparece la tela del sueño. A medida que el sueño se desvanece, el soñador debe resignarse a despertar a una realidad inmensamente inferior a la del sueño. Imagina ser capaz de acceder al reino del 99% a voluntad. Si pudiéramos, obtendríamos la capacidad de controlar todos los acontecimientos de nuestra vida. En lugar de solo limitarnos a tratar con los síntomas y los efectos, podríamos descubrir las fuerzas ocultas que están detrás de las circunstancias y los sucesos aparentemente caóticos y enloquecedores que acaban repentinamente con nuestra felicidad, dejando insatisfechos nuestros deseos más profundos. Podríamos tener el poder de crear orden del caos. Podríamos utilizar la luz del 99% para derrotar cualquier clase de oscuridad en nuestras vidas. Piénsalo de esta forma. Si alteras la rama de un árbol, solo cambias la rama. Modifica una hoja y solo cambiarás la hoja. Pero si manipulas la información genética que hay dentro de la semilla, puedes afectar al árbol entero, ramas, hojas, frutos, el árbol en su totalidad. El reino del 99% es el nivel de ADN de la realidad, la semilla, la raíz, la causa de todas las causas.
Bueno, y hemos terminado con la primera parte de esta poderosa herramienta. De verdad, me encanta este libro. Este conocimiento que nos están entregando es oro, es de última tecnología, así que bueno, les envío un abrazo Reiki.